Factores productivos. Lo más importante en este caso es partir de una premisa, y es que el hombre o los seres humanos utilizan todos sus recursos, bienes o servicios para poder satisfacer sus necesidades, bien sea en su entorno, en su sociedad o pues donde vivan, y estas necesidades obedecen a una resolución de conflictos o a una resolución de problemas dentro del mercado. Asimismo, es importante hablar de dos segmentos en los cuales se podrían ubicar estos factores de producción, y el primero de ellos es el input, que es todo aquello o todo aquel que utilizan las empresas para poder generar todos los procesos de producción y al final los combinan para poder obtener recursos, es decir, todo aquel proceso productivo que tienen las compañías estaría ubicado en todo lo que tiene que ver con input. Asimismo, tenemos también los outputs, que son todos aquellos que están destinados para la utilización o para el consumo directo del hombre, bien sea en su uso inmediato o un uso que se genere posterior a la creación de estos bienes o servicios. Pero sí que es muy importante tener en cuenta que estos recursos pues al final sí que vienen segmentados, pero cada uno tiene un objetivo diferente. Uno está en su proceso de producción, en esa etapa productiva que tienen las empresas, y el otro, el que ya utiliza el nombre después de generarse todo su proceso de producción, que le sirve para su supervivencia o para poder subsistir dentro del ecosistema, no solo económico, sino alimenticio y demás. Que es importante hablar acá también, que tenemos extracción también de recursos energéticos, que al final todos ellos permiten el desarrollo pues humano. Aquí también es importante aclarar que el hombre también participa en todo el proceso de reconstrucción de algunos cultivos o de procesos de agricultura que se pueden llegar a generar, y pues obviamente después de que sale un cultivo y demás, pues las tierras digamos que se pueden llegar a ver afectadas, y aquí es donde el hombre juega un papel importante porque hace parte de ese proceso de reconstrucción o de regeneración de las tierras y de todo aquel material que se pueda llegar a extraer de nuestros recursos naturales. También tenemos el trabajo, y el trabajo es toda aquel actitud o toda aquella actividad física o mental que ejerce el hombre para poder llevar a cabo este proceso productivo. Entonces todo es al final un proceso, y este proceso obviamente debe tener un paso a paso para que se pueda llevar a cabo de manera objetiva, y pues aquí ya tenemos las tierras para trabajarlas, pues el hombre se encarga de trabajarlas a través pues de todo lo que su cuerpo y su habilidad motriz y de movimiento le permite. Y también obviamente es importante pues hablarlo acá, y es que el hombre a través del tiempo pues ha mejorado su forma de trabajar, también por la creación de nuevas tecnologías, porque se han incorporado nuevas cosas dentro de su manera de vivir, pero pues al pasar el tiempo los métodos han sido mucho más eficaces y por supuesto sofisticados, y esto al final pues permite un buen desarrollo de este trabajo. Asimismo, tenemos el capital, que es todo este recurso o este bien que tenemos para la obtención de otros productos o de otros bienes que nos van a permitir desarrollar mejor todo ese proceso de producción. También como capital se puede entender la maquinaria que se necesita para la producción, la materia prima, y todo esto pues al final hace parte del capital que un ser humano o que una empresa que se puede llegar a tener para obtener pues recursos no solo monetarios sino de todo tipo, y pues que al final puedan incluso también estas mismas maquinarias crear unos nuevos artefactos o unas nuevas herramientas para mejorar esa etapa productiva. Y pues ahora hablamos también de esa capacidad empresarial y pues todo lo que tiene que ver con la coordinación y organización en este proceso de elaboración de bienes y servicios, y pues al final esa es la capacidad de la empresa, ¿no? Como hasta dónde es capaz de llegar y cómo puede llevar
sus procesos, digamos, a otro nivel. Y pues por supuesto es la que se encarga de poder hacer o de lograr que al final todos estos, esta división de trabajo, esta división de procesos nos lleven a que las ventas se puedan llegar a implementar y pues llegar al mercado económico, que al final pues es, digamos, el objetivo también de toda esta etapa y todo este proceso de producción. Compañeros, tengan todos un muy buen día. Bueno, yo les voy a hablar un poquito referente a qué son los agentes económicos o agentes productivos. Los agentes económicos se definen como las personas físicas o jurídicas que participan en una economía, entendiéndose como tal como un conjunto de todas las actividades económicas. Estas figuras pueden tener mayor o menor peso en la economía o pueden actuar en ámbitos más o menos restringidos. En cualquier caso, el mero hecho de que participen en este ejercicio ya les confiere la condición de agentes económicos en el sentido estricto de esta definición. Aunque adelante entraremos en detalle para analizar las relaciones entre los agentes económicos, pero lo que sí podemos decir es que trabajan de manera conjunta y sistemática en la economía, dado a que se relacionan en procesos de producción, distribución y consumo. Pero bueno, ¿cuáles son los agentes económicos? En toda economía existen tres agentes económicos fundamentales: las familias, las empresas y el Estado. Aunque en varias teorías económicas actuales insisten en incorporar una cuarta figura, que son los bancos, dado a que cada vez tienen una mayor repercusión a la hora de invertir en temas de economía. Arrancamos con nuestro primer actor, las familias. Se entiende por familias a todo colectivo de personas físicas que toman decisiones al respecto a la hora de consumir, trabajar o administrar un patrimonio. La definición no queda afectada por el número de integrantes de la unidad familiar, considerándose también como agentes económicos a los hogares compuestos por una sola persona. Bueno, haciendo la cosa más sencilla y como para comprensión de todos, esas son las figuras a las que nos referimos como cuando hablamos de economía familiar. Los hogares actúan simultáneamente como productores y como consumidores. Ahora vamos con nuestro segundo actor, las empresas. Las empresas son los agentes económicos con personalidad jurídica que realizan actividades económicas con independencia, independiente si obtienen lucro sí o no. Estas figuras se aglutinan en factores de producción que generan las familias, nuestro anterior interviniente, donde está la tierra, el trabajo y el capital, con la finalidad de crear y aumentar los valores de los bienes y servicios económicos, los cuales estarían destinados para cubrir las necesidades de las familias y de otras empresas del Estado. Ahora vamos con nuestro tercer actor, el Estado. La figura del Estado aúna figuras de regulación y recaudación de impuestos. En términos de regulación, el Estado se encarga de elaborar leyes y de fijar criterios para el cálculo de los precios de varios bienes y servicios orientados al consumo. También contribuye a la distribución de la riqueza mediante servicios sociales. Mediante la recaudación tributaria, el Estado se autofinancia, exige bienes a las empresas y mano de obra a las familias, y paralelamente grava a ambos intervinientes mediante los impuestos. Y lo que les venía comentando como el cuarto, pero que no está todavía contemplado, es la banca. Los bancos centrales son los encargados de asumir la administración de la moneda y el recurso legal y la oferta monetaria para los diferentes tipos de interés. Se valen de las políticas monetarias para hacer fluctuar la moneda y el dinero de la economía para regular asimismo su consumo, la inversión del ahorro y a través de la modificación de tasas de interés. Y bueno, ¿cuáles son las relaciones entre los agentes económicos? Como hemos podido ya ver, y ya hemos tenido como unos conceptos de cuáles son las relaciones que establecen entre los cuatro agentes económicos que van en todas direcciones, pero todos se relacionan contra todos. Las empresas y las familias pagan impuestos al Estado para que este mismo pueda funcionar de manera correcta. Las empresas otorgan bienes y servicios a las familias.
Y las familias a su vez proporcionan mano de obra a las empresas, donde el Estado ofrece unas subvenciones para ayudar a empresas y a las familias. El equilibrio de las economías reside en que todos los agentes económicos realmente hagan lo que tienen que hacer. El mal funcionamiento de alguno de los intervinientes puede generar en consecuencias muy graves en la economía de una nación e incluso de una economía global. Es importante destacar que esas anomalías no siempre son culpa de quien las causa. Ahora vamos a hablar un poco del flujo circular de la actividad económica y pues vamos a dar un pequeño ejemplo para que su forma de interpretarla pues sea mucho más sencilla. Lo primero es partir de algo que, como ya se ha mencionado anteriormente, es súper importante para que pueda haber un círculo económico y para ello necesitamos tres factores. El primero pues es la necesidad, el segundo un bien o un servicio y el tercero el trabajo. Y ahora vamos a dar un ejemplo para poder entender cómo funciona este círculo de la economía. Entonces, lo primero es entender que el primer eslabón o el primer paso que se debe tener en este círculo pues es un bien, un servicio que se pueda llegar a rentar. Entonces, ejemplo, tenemos un campesino que tiene sus tierras y la renta. Esta renta la puede obtener una empresa que al final hace todo el proceso de producción de esa tierra y puede llegar a contratar a una persona para hacerlo. En esa contratación pues hay otro intercambio económico que es el salario que se le va a pagar a esa persona por trabajar allí. Entonces tenemos el primero la renta, segundo el salario y el tercero de ellos es la retribución o ganancia que va a obtener la empresa por este negocio que hizo. Entonces tenemos el tercero y es la ganancia, esa retribución que tienen las empresas. Ya explicado este círculo, es importante hablar también de que pues el Estado también puede llegar a estar relacionado con como otro agente económico, bien sea comprando, vendiendo, cobrando algún tipo de impuesto, entregando transferencias o simplemente con sus impuestos pues ya el Estado hace parte de este flujo económico que al final pues es como se mueve la economía en muchos países, por no decir que en todos. Para que pueda haber una buena economía pues estos cuatro pilares pues se deben llevar a cabo.